consorcio. Vamos a preguntarle directamente a Juliana por su historia, que es la historia de ella y es la historia de muchas mujeres que son atacadas y que sufren violencia de género. Juliana, te agradecemos tu valentía de poder contar esta historia. Estoy con Janina Álvarez. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontrás? Hola, me encuentro por suerte bien, no tengo nada grave, no me quedaron lesiones graves ni nada, por suerte estoy bien. Me quedaron en los ojos las marcas, ahí no sé si me ve, tengo algunas marcas rojas, Sí, ahí cuando se ahí acerca se un me poco la cámara se operación, ve. ¿Cuándo fue se esto, ve mucho. Juliana? Sí, ahí se ve el ojo Esto pasó, con derrame. eh, esto pasó el domingo, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? el 4 de julio. Yo tenía una relación con él hace un año. En el último tiempo habían discusiones y yo ya me quería separar, ya quería cortar la relación. Pero seguíamos hablando y él me citó a Santa Catalina. Mm. Nosotros a las 2 de la tarde. Nosotros ya veníamos hablando y ya habíamos ido al lugar ese, pero nunca había ocurrido nada. Cuando él me cita a el lugar, al frente hay un bar que ya lo venían viendo a él, que iba a Santa Catarina. A ese lugar ya venía yendo anterior días y horas, eh, pero por suerte lo vieron sospechoso y me pudieron avisar. A ver, Cuando ¿cómo él es me eso? ¿Cómo es que te pudieron avisar? a él lo vimos por días, lo vieron por días ya. Mm. Pero ¿quién te pudo Eh, avisar? A ver, vos llegás ahí, él te cita. Vos la relación y él, habías terminado la relación, seguían hablando, ya se habían encontrado, habían tenido discusiones a lo largo de la relación. Eso es lo que había pasado hasta ese momento. Te cita en ese lugar. Vos llegás y ¿qué pasó? cuando llego, él venía discutiendo ya venía como agresivo y yo no decía nada. Cuestión que cuando llegamos más para adentro del lugar, él me tira, me empuja y cuando me tira, él se me viene encima y me empieza a asfixiar ya. Y yo ya veía todo negro, ya estaba como en un estado de desmayo. Y cuando veo que él va como más para el lugar y va a buscar una bolsa de consorcio negra. Y cuando él viene con la bolsa de consorcio, me sigue asfixiando todavía. Me tiene un buen tiempo asfixiando, pero yo intentaba defenderme, intentaba como abrazarlo, un estado de defensa más o menos. Y cuando lo abrazo, él me deja ya porque no le da más las fuerzas. Y cuando yo lo dejo, ahí yo digo que yo ya me quiero ir para mi casa. Yo en ese momento escupo sangre. Cuando ya digo que quiero ir para mi casa como puedo, él me acompaña para mi casa. Y cuando él me acompaña, justo los patrulleros que habían llamado en el bar, porque al frente del bar lo vieron entrar conmigo, y cuando salimos me vieron que yo estaba toda golpeada y que él no tenía nada. O sea, a Entonces ver, pudieron... Juliana, perdóname, los del bar sospecharon algo y ellos fueron los que llamaron al patrullero. ¿Es Sí, así? ellos llamaron al patrullero porque ya lo veían sospechoso, ya antes, y estuvo horas antes ahí también. ¿Y la bolsa que vos decís la tenía escondida o la llevaba con él? Eh, Eso yo no lo pude ver porque estaba inconsciente yo. Claro, vos te quedás como muy boleada y llegás a ver esto que estás relatando. ¿Y cómo se te Sí, ocurrió abrazarlo para que dejara de golpearte? porque como me dejó, se ve que me dejó para ir a buscar la bolsa, no sé, en un tiempo él me deja. Y ahí es cuando yo pude recuperar el aire. Y ahí, cuando ya se me viene,
ahí lo veo que me sigue asfixiando todavía con la bolsa. Yo lo que Juliana, Janina Álvarez te saluda, te escuchaba atentamente y mi pregunta es, él estuvo demorado algunas horas, en algún momento lo llevan a la comisaría, se abre una causa por lesiones leves en el marco de violencia familiar. Esto fue el 4 de julio, ¿cuál es la realidad hoy y a qué tenés miedo? eh, él está suelto, él ya se fue, parece que ya se fue. Y se dio la fuga y es menor, tiene mi misma edad, 17 años tiene, Ah, no es también tiene mayor. 17. Bueno, importante remarcar esto también, Mm. Luciana, porque teníamos entendido que tenía algunos años más, es menor también. Sí, es menor también. Y me dijeron por ahora que se dio a la fuga y yo tengo miedo de cruzármelo o que él ande en algún lugar Mm. Juliana, cerca. vos creíste, estabas convencida de que él fue a matarte? Sí, sí, porque ya en los mensajes me venía amenazando. En los Ya en los mensajes, mensajes en los mensajes me dijo, antes de llegar ahí o en los últimos tiempos. en los mensajes antes de llegar ahí y ¿Qué en te los últimos decía? tiempos, entiéndame. Me había puesto, yo le había puesto que él me avise cuando salga y él me puso, ya salí conchuda. Te espero en la entrada del bosque, me puso. ¿Y vos qué sentiste ahí? ¿Fuiste porque querías terminar bien la relación? ¿Había habido episodios de violencia? ¿Te dio miedo en ese momento o jamás imaginaste una cosa así? Antes en las discusiones sí me llegaba a empujar o verbalmente también, pero nunca había llegado quizás a lastimarme de esta manera o a querer matarme. Yo iba para terminar la relación como toda persona normal. No quería ir a hablar las cosas y dejarlo en claro eso. Y cuando lo dejé en claro, parece que no lo quiso entender. Juliana, ¿vos sabés si él, más allá de que es joven, que tiene 17 años, conoces alguna exnovia, alguna chica que haya salido con él y que haya pasado por una situación similar, que él tenga antecedentes de este tipo de violencia? No, no, de eso nos parece que nunca había tenido. Ujú. Ju- Así que tampoco y cuando podría vos decís decir. que tenían una relación de mucha discusión, ¿qué pasaba? Sí, ¿Te celaba? sí, ¿Cuál era esa discusión? sí, me celaba demasiado, me celaba. Y en las discusiones capaz que se ponía medio agresivo y me empujaba. Y cuando pasaba eso, ¿tomabas conciencia de que era un hecho de violencia? ¿Pensaste que iba a cambiar? ¿Qué pensabas? Pensé que no lo iba a volver a hacer o que esto no iba a empeorar, pero yo en el último momento ya me estaba dando cuenta de eso, por los celos. Mm. Y en el último momento ya lo quise dejar por eso mismo, y bueno, pasó eso. ¿Qué pasa en el momento en el que encuentran al patrullero? ¿Vos qué sentiste? ¿Qué hicieron? ¿Él seguía ahí al lado tuyo cuando aparece el Sí, patrullero? sí, él me lleva hasta mi casa. Y cuando nos ve el patrullero, O él sea, te estaba respondía, llevando y ahí fue que aparece el patrullero, sí, digamos. ¿Vos vivís sí, cerca de ahí? sí, sí, vivo cerca. Los policías nos preguntan qué es lo que había pasado porque yo estaba toda golpeada y él respondía por mí porque estaba en un estado de shock yo, que no podía decir nada y él empieza a responder por mí y empieza a decir que yo me había golpeado. Y cuando me agarra la policía a mí, le cuento, le pude contar la verdad, que él era el que me había golpeado y ahí nos llevan a la comisaría. ¿Y él qué decía cuando vos relatabas la verdad? Él al principio dijo que yo me había golpeado, pero después no pude decir nada porque la policía ya estaba conmigo. Y una vez que son los dos trasladados, entonces, vos haces la denuncia en ese lugar y a él le toman, lo hacen relatar lo ocurrido, le toman declaración. Sí, ya hice la denuncia yo, pero todavía él está suelto como si nada, y más si se dio a la fuga. Es peor porque está como si nada, y Mm, más porque es menor. mm. Y cuando vos decís que advirtieron los del bar, después te dijeron algo, después declararon algo, ¿cómo supiste Sí, que sospechaban del movimiento que hacía él, de los movimientos de los últimos días? sí.
Los bar conocían a mi familia ya. Eh, a él lo vieron ¿Vieron las que ya... publicaciones en Facebook? Sí, vieron las publicaciones en Facebook, me buscaron a mí y de ahí me pudieron reconocer. Y vinieron hasta mi casa y me contaron todo también. Que a él ya lo veían, que iba hacia el lugar. Juliana, después de la denuncia, después que él estuvo demorado, recordemos que estamos hablando también de un agresor menor, ¿no? De un chico de 17 años. Te pregunto, ¿él intentó pedirte disculpas? ¿Se comunicó? ¿Él tenía relación con algún integrante de tu familia? Para saber, porque generalmente esta gente, estos agresores, estos agresivos, violentos, después piden perdón y tratan de convencerte de que otra vez vuelvas a intentar hablar con ellos y con promesas de cambiar. ¿Él en algún momento te dijo voy a cambiar? No, nunca me dijo que iba a cambiar. Siempre No fue me dijo nada. violento. Juliana, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que recordás? Llegás a la reserva, o sea, primero te encontrás, él te conduce hacia la reserva, ni bien empiezan a meterse para adentro, ahí es donde él decís que te empuja. ¿Te acordás si te decía algo? ¿Qué es lo qué más te acordás? Sí, me acuerdo que me empezaba a discutir, que me decía cosas, pero no recuerdo bien qué es lo que me decía. Claro, entraste en Todas las shock y además quedaste casi Sí, inconsciente. sí, aparte yo no le decía nada, yo solo le decía que no había más nada que hablar, como diciendo que ya no quería seguir en las discusiones porque ya no era de mi problema. ¿Y O sea, cómo? si yo pienso no estar más en la relación, ya ni siquiera me va a importar las discusiones que él me diga. Mm. ¿Y cuánto duró todo ese tiempo desde que lo viste hasta que lograste y pudiste reaccionar y evitar que te matara? ¿Sabés el tiempo que transcurrió? Em, entramos como a las 2 de la tarde y salimos como a las 4. A las 4 me dijeron. Y vos tomaste conciencia después, digamos, del tiempo. Sí, sí, después tomé conciencia porque en el momento estaba en un estado que no podía saber Por lo, calcular el tiempo. por lo que se ve en Pero las fotos, te tocó principalmente en la cara. sí, sí, tenía marcas en el cuello y también tenía toda la lengua mordida porque se ve que me asfixió tanto que yo misma me mordí la lengua. Y ¿Llegaron bueno, los dos caminando al lugar, Juliana? Digo, para ver si él, no sé, si había algún amigo, te contaba con alguien que esté de lejos observándolo, algún cómplice o en todo momento estuvo solo. no, en todo momento él estuvo solo, no había nadie. ¿Y fue Menos ahí en el bosque. caminando? Sí, sí, él fue caminando y nos encontramos en el lugar. Juliana, ¿qué sentís ahora? ¿Qué sensación tenés ahora? ¿Qué le pedís a la justicia? Y ahora quiero que sea justicia, que no quede suelto así como si nada, que esto no quede en la nada, porque yo tranquilamente podía estar ahí en una bolsa o muerta como todas las que ya mataron, y no quiero que esto quede en la nada. Y no debe quedar en la nada. Juliana, te mandamos un fuerte abrazo, la fuerza que necesites en este momento y la tranquilidad, principalmente. Sí. Un beso. Bueno, gracias. A vos. Muchas gracias.